Estoy de vuelta. Conforme pasan los años, he observado diferentes comportamientos, diferentes emociones. A estas alturas de mi vida, ya nada me sorprende. El ser humano es capaz de cometer actos admirables, superando sus límites y sus capacidades. Pero también hay actos tan oscuros y perversos que pudieran ser impensables y perturbadores para muchos otros. ¿Qué es lo que nos hace ser buenos o malos? ¿O cómo definimos lo normal? La perversión se ha convertido en algo cotidiano para el ser humano. Cada vez nos volvemos más insensibles ante las situaciones. El acto sexual pasó de ser una demostración de amor a satisfacer un deseo que se esconde en lo más profundo de nuestra mente. La perversión del ser humano ha pasado por varias definiciones y conceptos, evolucionando en prácticas cada vez más extremas, llevando al límite el deseo y la satisfacción sexual. Y es que cuando algo nos sacia por completo, buscamos más placer, pero lo encontramos en prácticas poco comunes, que para algunas personas podría ser aterrador el simple hecho de pensar semejantes prácticas, que desde el punto de vista psicológico se le denomina parafilia. El criminalista. Nocturno. La parafilia es una desviación sexual, donde la fuente de placer no se encuentra en el coito, sino en una actividad alterna, donde el placer se obtiene mediante una actividad diferente a la relación sexual en sí misma. Estas conductas sexuales atípicas son consideradas como inofensivas, excepto cuando se realizan para agredir y ofender a alguna persona. Podríamos definirlas como una orientación sexual hacia objetos o situaciones poco frecuentes respecto al patrón de lo establecido como lo normal. Se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos o conductas sexuales que suelen implicar objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia. Proviene del griego para, que significa al margen de, y filia, que significa amor. El sentido etimológico de la palabra nos habla de amor a lo distinto o amor a lo que está por fuera. Haciendo referencia a todo lo que hace afuera de las normas convencionales de sexo o de placer. El manual DSM-4 las caracteriza por consistir en impulsos sexuales intensos y recurrentes, fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones poco habituales. Las parafilias incluyen algunas de estas posibilidades: objetos humanos, infligir sufrimiento o humillación a sí mismo o a la pareja, involucrar niños o personas que se resisten a la propuesta sexual. Estas fantasías o estímulos específicos son indispensables para que el individuo logre excitarse y llegue al orgasmo. Pero todo aquello que excita y se sale de lo establecido como socialmente normal
es una parafilia. Las parafilias suelen comenzar durante la adolescencia, cuando se suelen dar los primeros encuentros sexuales y se empieza a descubrir el cuerpo y aquello que nos excita. Antiguamente se pensó que solo podría darse en hombres, pero en la actualidad, aunque sean mucho menos frecuentes, ya que el 85% se dan hombres, se pueden encontrar también en mujeres. Sobre todo la parafilia del masoquismo, que es lo más común dentro del género femenino. Si entendemos la diversidad, podemos entender que a cada uno le puede excitar una cosa u otra, según su historia, según su aprendizaje, según lo que ha visto, o a veces, incluso sin saber por qué encontramos placer y excitación en diferentes cosas. En los gustos, al igual que con las personas, siempre podremos descubrir nuevas formas de placer que nos satisfagan. Las parafilias son consideradas inofensivas, aunque hay excepciones. Ciertas parafilias pueden generar daños físicos y psicológicos, pero ¿qué puede llevar a una persona a cometer una parafilia? El riesgo que trae consigo llevar a cabo una práctica sexual clasificada como parafilia. Supone que a la persona en cuestión disfrute del mismo y cuente con una excitación mucho mayor. Voluntad de poder. A través de una de estas prácticas, quien la lleva a cabo disfruta de una sensación de poder sobre la persona con quien la realiza. Se siente por encima de ella y con capacidad para hacer lo que desea. Desquite. El parafílico presenta este sentimiento de revancha como una reparación del daño que sufrió durante su infancia y se acompaña con hostilidad y resentimiento. Existen incluso cerca de 1000 parafilias, como por ejemplo, atracción hacia los animales, zoofilia, atracción hacia los muertos, necrofilia, excitación sexual con heces, coprofilia. Dentro de las parafilias más comunes encontramos el voyerismo, el exhibicionismo, el froterismo, el masoquismo y sadismo sexual, el fetichismo, el bestialismo, la necrofilia, la asfixiología y otra parafilia donde involucran niños. Yo soy el criminalista nocturno. Hasta el momento, no se han hallado trastornos psicológicos específicos o cambios orgánicos que brinden una explicación sobre la práctica de una parafilia. Lo que es interesante es que la mayoría de nosotros desarrollamos por lo menos una parafilia, lo que me ha llevado a pensar en muchas ocasiones que el sexo no es el placer en el coito, sino el placer mental. El criminalista nocturno.